Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy. El CERVEL ya tuvo contingencias entre comillas, durante las elecciones del 2013. La pregunta es si tendrá las mismas contingencias durante este proceso eleccionario tan importante para todos los chilenos. Y nuevamente la empresa Adexus se asoma tímidamente para el proceso, para lo que fue el proceso eleccionario del 2013, gestionando absolutamente las elecciones primarias y las elecciones del 2013 en general. Al parecer, durante esas elecciones, el CERVEL habría trabajado, abro comillas, contra el tiempo, según nuestra fuente. En reuniones efectuadas en esa época, les habrían avisado, aparte del personal, que el sistema estaba aprobado, pero que deberían implementarlo con Oracle, junto con un equipo ultra especializado que era exclusivo del CERVEL. Al parecer, habrían tenido en esa época ciertas contingencias con respecto a la base de datos y ciertos errores en índices y otros varios puntos a considerar. Al parecer, las elecciones se habrían efectuado bajo un manto de errores que eran subsanados a medida que avanzaba la elección y decenas de respuestas que nunca fueron contestadas por Adexus. A cargo del proyecto de las elecciones del 2013 estuvo un gerente de informática de iniciales JP, un gerente de software de iniciales EG, que fue despedido poco antes de las elecciones de noviembre, donde salió electo el merluzo, y otro gerente a cargo de la base de datos de iniciales OD. ¿Quién gestionó el servicio de data center del CERVEL para los procesos electorales del 2013? En un listado de preguntas que le realizaba la autoridad a la empresa Adexus, en un material confidencial, así que yo no sé si esto va a tener consecuencias legales para mí o no. En la pregunta 258, en el punto 3.1.1.1.b larga y latina, se le preguntó cuál es el margen de error de las estimaciones a la empresa Adexus. Y la empresa Adexus respondió de 10 a 20%. 10 a 20% de error en estimaciones. ¿A qué se refiere esta pregunta 258 de un listado de preguntas? Ahora ustedes me dirán, ¿de dónde saca esto Pablo? Pues bien, déjenme contarles que tenemos la base de datos de la base de la licitación del CERVEL a Adexus completa del año 2013. También tenemos un documento con una cláusula de confidencialidad que dice que solo Adexus puede otorgar los derechos para dar a conocer esto, y que es del 11 de abril del año 2013. Llamativamente, la dirección en esa época de Adexus corresponde a una dirección donde figuraban varios votantes en las elecciones de noviembre, que fue denunciada en las redes sociales y de las cuales CERVEL no hizo absolutamente nada. Esta cláusula, este documento confidencial, tiene un índice que consta de varios puntos, 126 en total, con una introducción, una oferta técnica final y con varios cargos
de personas que estuvieron a cargo de las elecciones del 2013 y que figuran algunas en estas elecciones, como un coordinador de habilitación de nuevos servicios, un customer service, alguien encargado de plataformas, de seguridad y de ERP, de comunicaciones, alguien encargado de arquitectos de solución, especialista en GBOS, un DBA, operaciones y monitoreo, infraestructura, storage y respaldo. Los nombres están absolutamente todos en este proceso que estamos haciendo de batalla cultural. VS, GAH, RG, OD, JC, GL, JF, AA, JH, KK, A de la D corta, perdón. Son varios de los encargados de las elecciones. También tenemos documentos de respaldo sobre esto que hablan de las elecciones del 2013, donde podemos tener acceso a absolutamente todo. La sala de operación, los switches, el servidor Oracle, el cloud, el 2FC Siena, la encripción 2 lambdas de 10 GB, la interconexión de Siena, las comunicaciones, la licencia de Oracle, el storage, los servicios prestados para las elecciones, el resumen total, el detalle de las instalaciones que se generaron en las elecciones del 2013, los servicios de cloud, los precios que les entregó Microsoft de licencias, las licencias de Red Hat, el monitoreo de HP, los antivirus, el cloud de Symantec, los Blackbone y enlaces, los Juniper y en general de todo, ¿no? También obviamente tenemos las bases técnicas de la propuesta pública para licitar el servicio de data center del servicio electoral server para los procesos electorales del 2013, donde hay un listado de preguntas que le hacen a Adexus, las cuales no responde, en su gran mayoría. Es muy entretenido esto. Realmente cuando uno tiene los documentos de respaldo es muy entretenido porque, digamos, no puede salir al CERVEL a decir que estamos realizando un, ¿cómo dicen ellos? Fake news. Claro, a todos ellos le llaman fake news. Bueno, va a ser medio complejo que el CERVEL a continuación diga que este video o lo que yo publiqué en mi cuenta de Twitter en @fontiroy11s es un fake news, ¿no? Así que estamos atentos y alertas, sobre todo a las preguntas y respuestas en el foro de la licitación identificada con el número 5155-15-LP13 que le hicieron al CERVEL. Desde la pregunta 1 a la pregunta, obviamente, 276. De hecho, lo que nos llamó la atención fue la pregunta 258, que se desprende de la pregunta 257, de la 256, de la 255. De hecho, en la pregunta 255 se le preguntaba en esa época a Adexus: ¿cuál es la distribución temporal esperada de conexiones concurrentes en el clúster web para el día de las elecciones? Y la empresa le respondía al CERVEL: dato referencial. Se espera un aumento de conexiones, con los datos de los votos de todos ustedes, a partir de las 18 horas con un pico entre las 19 y las 24. Y después en la pregunta 256 se le preguntaba: ¿se espera que el pic de 500.000 conexiones concurrentes se extenderá por cuánto tiempo? Y en la respuesta, Adexus le contesta: refiérase a la respuesta 255. En la pregunta 257 se le dice: ¿la cantidad de registros por minuto a nivel de clúster DB corresponde a los accesos desde el clúster web o también considera
accesos desde el RDT? A lo que Adexus responde ambos. En la pregunta 258, el CERVEL pregunta: ¿cuál es el margen de error de las estimaciones de la tabla 3.1.1.3? Y la respuesta es del 10 al 20%. ¿A qué se refiere con el margen de error del 10 al 20%? ¿De qué tabla habla estas personas? Bueno, esperemos que el CERVEL nos vaya respondiendo. Y por último, obviamente hubo una importante reunión el 25 de abril del 2003 en la sala de reuniones número 2 en el piso 3 del proyecto CERVEL, que empezó a las 3 de la tarde y terminó a las 17 horas, donde estuvieron FM, FP por el CERVEL, GG por el CERVEL, RG por el CERVEL, y por Adexus estuvieron AS, AL, JS, JR y AA. Queridos amigos, un grupo de periodistas patriotas está atento al proceso eleccionario que va a vivir Chile, sin lugar a dudas, el más importante en su historia. Por ende, el nivel de contralores que somos los periodistas independientes y el nivel de exigencia aumenta considerablemente. Tenemos acceso a documentos confidenciales que avalan ciertas contingencias que se produjeron en las elecciones del 2013, en el proceso eleccionario en general, por la empresa Adexus. Me encantaría que Ruiz Tagle, en vez de reunirse con Pancho Malo, que no representa nada, salvo su propio ego, le pueda explicar a la ciudadanía a qué me refiero yo con todos los documentos que he leído y cuáles contingencias tuvieron durante el proceso eleccionario del 2013 con respecto a la base de datos y al margen de error del punto anterior, como le respondía Adexus al CERVEL. Sería importante que también dijeran que este video es un fake news, obviamente para iniciar las acciones legales pertinentes, ya que contamos con los documentos de respaldo que respaldan no un video que haga ninguna denuncia, sino que le estamos preguntando sobre las contingencias que tuvieron el 2013. Sería interesante, pero no se preocupen, tíos del CERVEL, que este grupo de periodistas patriotas, criollos e independientes no va a realizar ningún video con respecto a las elecciones, porque vamos a ser contralores de estas elecciones durante todo el proceso. Al final del proceso, y a partir del 5 de septiembre, comenzaremos a preparar un informe con respecto a las elecciones del 2013 y a lo que pueda suceder en estas elecciones del 2022. Estamos hablando de hace 9 años. Y como a la izquierda, los patriotas no olvidamos y tampoco perdonamos. Queridos amigos, si ustedes quieren seguir apoyando esta batalla cultural, ya saben que lo pueden hacer suscribiéndose al canal, compartiendo estos videos y dándole me gusta a estas informaciones que compartimos con ustedes. Ahora, si ustedes quieren aportar voluntariamente a esta batalla cultural, lo pueden hacer a través de los links que están abajo de este y todos los videos. Está la cuenta RUT. También está, obviamente, la cuenta de ahorro asociada al mismo banco de la cuenta RUT. También se encuentra el link de pago fácil para que lo hagan desde sus teléfonos celulares y computadoras. Sus aportes económicos libres y voluntarios si ustedes valoran mi trabajo. También lo pueden hacer a través de Patreon, siendo mecenas mes a mes, en PayPal y obviamente uniéndose al canal y siendo miembros del canal. Esto se pone interesante, queridos amigos. Y como les digo siempre, lo importante es hablar con respaldo. Para que no te cataloguen después los mismos del CERVEL, que lo que tú hablas de ellos es un fake news. Nos vemos, triple guiño, en el próximo video.